Bienvenidos a Interesarte Chelita. Gracias por elegir nuestro podcast para entretenerte un rato. Esperamos poder cumplir esa misión. Este es nuestro primer episodio, titulado La crisis de los tulipanes. Esperamos que sea de su gran interés y si no, por lo menos que los entretenga un ratito. Así es. Les comentamos que tenemos un par de páginas donde vendemos algunos artículos, como lo que es el Rincón Científico del Chanchito Galáctico, donde pueden encontrar pines, calcetas, gorritos quirúrgicos y un par de cosillas más de joyería científica para que puedan consentir a esos científicos locos que llevamos adentro o algún conocido que tengan ustedes. De igual manera, también tenemos modelos moleculares por medio de moléculas Ocelo, con los que pueden hacer diversas estructuras, como el que están viendo aquí, por si les interesa, tanto para, digamos, tareas a nivel media superior o ya a nivel licenciatura. Así es. Y bueno, Moléculas Ocelo también tiene un canal de YouTube en donde se pueden encontrar algunas animaciones en stop motion. Hace algunos años que las subimos, pero esperamos que pronto podamos empezar a subir un poquito más de material. Y bueno, ahí pueden encontrar también el video catálogo de Moléculas Ocelo y el instructivo. Si ya lo adquirieron, pueden encontrar el instructivo de ambos modelos moleculares, el de lujo, el de estándar, y los diferentes tipos que tiene, el contenido que tiene cada uno de los modelos. Son muy útiles, como comenta, para licenciatura e incluso algunos posgrados nos han pedido moléculas especiales. Si tienen algún pedido, alguna molécula que quieren hacer en específico, con algunas características, nada más indíquenos cuáles, qué características y se pueden mandar a hacer. Bueno, nosotros somos fabricantes. Y bueno, los dejamos con este episodio. Espero que nuevamente poder captar su interés. Tengan en cuenta que es nuestro primer episodio, es la primera vez que hacemos un podcast. No sabíamos cómo desarrollar, pero creo que se logró un material no muy bueno, pero sí decente. Y si les gusta el primero, les invitamos a que escuchen los demás, porque poco a poco hemos ido mejorando y esperamos que puedan añadirse a este grupo de Interesarte y Chelita. Y recuerden, Interesarte y Chelita no se crea ni se destruye, solo se comparte para llegar a más oídos. Los dejamos con el episodio. Hasta luego. Bye. Yo soy Eduardo. Y yo, Paola. Y pues vamos a lavar las matas, ¿no? Uh-huh. Se vio incapacitado para criar a 10 niños. ¿Cómo le hizo, por Dios? No, pues de hecho no lo hizo. Pero me refiero a la señora, o sea, 10 hijos. No había televisión. ¿Y luego? ¿Ya? Ya. Y lo que entendió fue, tenemos a su esposa, está viva en un laboratorio. La hemos usado en investigaciones durante 25 años. El caso de Marie Curie. Sí. Porque nadie podía brillar más que ella. Y recuerda, no compres, adopta. Sí, porque hay muchos científicos huérfanos No lo había pensado. y pobres. Tal vez pobres, eso sí. Yo pensando en mi capítulo de Betty la Fea. Sí. Y recuerda que Interesarte y Chelita no se crea ni se destruye. Ok. Sí, está bien. Bienvenidos al podcast Interesarte y Chelita. Yo soy Eduardo y en este podcast le contaré a Paola y a ustedes historias, datos, hechos sobre temas que me llaman la atención y que han sido trascendentes por lo increíble, absurdo o increíblemente absurdo que resultaron ser. Seleccionaré datos interesantes y curiosidades sobre la historia, arte, ciencia, cultura general, música, anécdotas de todo tipo y mucho más. Juntos exploraremos esta realidad fantástica y muchas veces surrealista, acompañados, ¿por qué no?, de una taza de té o una cervecita. Así que si eres curioso y te encanta aprender cosas nuevas, o simplemente te gusta el chismecito sabroso, este es el podcast para ti. Súbete a bordo de Interesarte Chelita y prepárate para descubrir un mundo lleno de maravillas. Comencemos. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, pues vamos a empezar con la primera historia. La titulé La crisis de los tulipanes. Ok. Esta historia empieza en Países Bajos, siglo XVII. O sea, 1600, porque si bien el Imperio Romano logró conquistar varias cosas, nunca conquistó el concepto del cero. Bueno, sí. A inicios de este siglo, Países Bajos tuvo uno de sus periodos más prolíficos en temas financieros, económicos y comerciales. Incluso tuvo
grandes avances científicos y causó un fuerte impacto cultural. A este periodo se le considera como la Edad de Oro neerlandesa. En esta época, Países Bajos prácticamente se acababa de independizar de facto de España. La independencia de facto es como que todavía no se oficializa, pero ya eres independiente. Sí, justo iba a preguntarte eso. Bueno, Países Bajos y España pues ya habían peleado en una guerra que se le conoció como la de los 80 años. Y para el final de la guerra, Países Bajos tenía un gobierno propio y el control de su territorio. Además, tenía relaciones comerciales y diplomáticas con otros países, que es algo similar a lo que tienen Taiwán y China en esos momentos, donde pues China dice que Taiwán es de su territorio, pero Taiwán dice que no, y de hecho tienen un comercio, relaciones diplomáticas, incluso un gobierno, un presidente electo por los taiwaneses que desconoce el gobierno chino, y por eso hay tanto problema ahorita entre Estados Unidos y otras situaciones que a lo mejor de hecho aborden en otro podcast, en otro episodio. Entonces es diferente cuando dice hecho en China que hecho en Taiwán. Sí, por la región. Lo que está hecho en China es en la China continental, le llaman. China tiene varias islas, y Taiwán y Hong Kong, por ejemplo, bueno, si no me recuerdo, son territorios que están independizados o están como queriendo anexar a China. China, bueno, es lo que te digo, a lo mejor lo comento en otro episodio, pero bueno, para resumir, les dio cierta independencia para que pudieran desarrollar esa economía, pero finalmente, ya que tenían una economía fuerte, quisieron volverlos a anexar, y no le conviene a ninguna región porque entonces perdería muchos tratos. Sí, la moneda taiwanesa pues perdería valor. Vamos a tratar de quitar esos ruidos de fondo. Es Sí. lo que si nos vieron hacer gestos en el video es por eso. Bueno, pero como comentaba, bueno, ese material pues puede dar para otro episodio y podremos quedarnos mucho tiempo hablando al respecto, pero bueno, eso es una independencia de facto, donde ya se tiene un gobierno, se tiene una economía, se tiene prosperidad en la región. Y de hecho, bueno, Países Bajos antes se conocían como Países Bajos septentrionales, que son la parte norte de Países Bajos, y Países Bajos españoles, ¿sí? Y pues bueno, ya en este punto se consideraba a Países Bajos como una sola república, un solo territorio soberano. Bueno, el conflicto bélico entre Países Bajos y España consistió principalmente de batallas, sitios de algunas provincias y pláticas diplomáticas que originaron la independencia de facto en 1581, formalizándose como un estado independiente y reconocido hasta 1648. Para estos entonces España estaba ya interesada más bien explotando los bienes que venían de América. Pues si recordamos, bueno, todavía estaba el Imperio Español, que fue uno de los más grandes en la historia. Bien, pues la Edad de Oro neerlandesa fue un periodo de expansión en muchos ámbitos. Ámsterdam se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes de Europa, recibiendo embarcaciones de todo el mundo. En el pasado habían estado sometidos por reglas y precios de las rutas comerciales establecidas que comunicaban a Asia por medio de la India, o sea, tenían como comunicación por abajo, por el sur, pero como ahorita con el tema de Donald Trump, que había aranceles, había impuestos, el mismo servicio de las embarcaciones pues se empezó a elevarse, y eso pues como que limitaba un poquito el desarrollo en Países Bajos. Entonces lo que hicieron fue empezar a explorar nuevas rutas. Y bueno, esto se impulsó desarrollando su comercio marítimo hacia el norte. La compañía holandesa de las Indias Orientales, o VOC por sus siglas en neerlandés, fue una de las que más creció y llegó a ser una de las más grandes del mundo para intercambiar mercancías con Asia. Esto aumentó mucho la calidad de vida de los ciudadanos en Países Bajos. Culturalmente fue un periodo muy destacable. Hubo prosperidad y bonanza que ayudó al surgimiento de artistas de clase mundial como Rembrandt y Johannes Vermeer. Ellos, de hecho, crearon algunas de sus obras más emblemáticas y famosas en este periodo. Bueno, en este periodo y en ese territorio, en Países Bajos. Bueno, los neerlandeses en la época pues eran muy liberales y tranquilos, como lo son actualmente todavía.
predicaban el vive y deja vivir, lo que es sorprendente si tomamos en cuenta que estamos hablando de los años 1600. Su tolerancia religiosa y su enfoque en la educación permitieron convertirse en un refugio para perseguidos religiosos. Atrajo intelectuales y comerciantes de toda Europa. Esta cultura dejó huella hasta nuestros días, donde de hecho los ciudadanos del donde estos ciudadanos del mundo son altamente liberales y al mismo tiempo responsables. Sí, en provincias, de hecho, como Ámsterdam, es legal el uso de drogas recreativas como la marihuana, algunos hongos, el hashish, e incluso la prostitución, pues está contemplada dentro de la ley, donde a las prostitutas pues les dan servicio médico, plan dental, seguros de todo tipo. De hecho, creo que les van mejor allá, vacaciones, otras prestaciones que son muy atractivas allá para esta profesión. De hecho, así la consideran ya una profesión. Bueno, otro de los avances importantes que tuvieron y que es el alma de este episodio fue el tema financiero. Países Bajos fue pionero, en el desarrollo de instituciones financieras y técnicas comerciales avanzadas. Se establecieron las primeras bolsas de valores como la Bolsa de Ámsterdam y surgieron nuevos instrumentos financieros como los contratos a futuros. Estas dos herramientas pues no existían en otros lados del mundo. Empezaron a surgir, pero Países Bajos surgieron ya con reglas y ya bien establecido todo para empezar a hacer negocios de esta forma. En este punto, algunas personas que nos oyen tal vez ya tengan una idea del evento, que ya hayan escuchado en anterioridad. Y uno que se desarrolló por ahí de los 1630. Este evento pues lleva o se conoce como la fiebre del tulipán, o también es conocida como la tulipomanía. Estos hechos ocurrieron hace muchos años y con un gran caos. Es por eso que existe poca documentación de lo que ocurrió realmente. Muchos analistas financieros lo califican como un evento derivado de la especulación financiera, aunque vamos a analizar un poquito más a fondo más adelante. No es exactamente que haya sido una especulación, no fue, lo que hizo prosperar a Países Bajos, pero tampoco fue lo que logró que se extinguiera la prosperidad en el territorio. Sí. Bueno, los tulipanes en aquellos años se consideraban una planta exótica y hermosa. Esta planta llega como un regalo de Asia, de un gobernante asiático, como regalo, creo que era turco, y se lo regaló a un presidente de Países Bajos. Y de ahí pues empezó a llamar mucho la atención la planta y empezó a cultivarse. Bueno, lo que volvió popular, todo esto exótico y que fuera bonita la planta, volvió popular a la misma y aumentó su demanda disparando sus precios. Tener un bulbo de tulipán de pronto daba una imagen de estatus alto, prestigio y riqueza. Este efecto febril por los tulipanes aumentó aún más cuando los agricultores descubrieron que se podían tener variedades de tulipán más interesantes con colores diferentes, rayas o motas. Todo este furor por los tulipanes pavimentó el camino para lograr descontrolar el mercado de los mismos. Los precios se dispararon a niveles que en la actualidad nos parecerían ridículos. La demanda fue tal que los comerciantes crearon los contratos a futuros que, lo que significaban eran, más bien lo que eran, son documentos que otorgaban un derecho a la compra de un bulbo en cuanto estuvieran disponibles. O sea, no existían los bulbos, no existían las flores, pero te firmaban un papel los productores que se podía vender con la promesa de que te iban a dar una flor en algún momento. ¿Y si no? Ese es el problema. Es parte de lo que originó estos problemas. El problema o la caída de precios más adelante. Eso, de hecho, se llama especulación. Y por eso se considera que esto fue una burbuja especulativa. O sea, prácticamente es irte a ciegas. Pues no a ciegas, porque tienes productores, como si, no sé, aquí en México, pues el negocio de la papa, pues por ahí está un poquito controlado también, igual que el del aguacate. Y si un productor te dijera, no sé, mira, este año tuve una cosecha de 10,000 toneladas y el próximo yo creo que planté 20 árboles más o 20,000 árboles más,
voy a tener otros tantos de toneladas y te puedo vender esas toneladas previas a que incluso se produzca. Eso es un contrato a futuro. Entonces tú cuando lo compras a un precio menor del que va a ser el próximo año, porque pues va a haber más demanda y todo el mundo va a querer comprar. Al final de cuentas no te está garantizando. No hay ninguna garantía. Exacto. Entonces es parte del problema que se fue originando después. Déjame, te sigo contando. Bueno, estos documentos otorgaban un derecho, eso ya lo leí, a la compra de un bulbo en cuanto estuvieran disponibles, o sea que para pronto vendían y compraban promesas. Eso era realmente lo que se estaba comerciando en ese momento. Muy político el asunto. Sí, muy técnico. De productos que aún no existían, ¿no? Los comerciantes tomarían ventaja de estos contratos de futuros, que, bueno, llegó la primavera, era la primera vez que se podía vender. Bueno, los comerciantes tomaron ventaja de esta nueva herramienta porque muchos de ellos, pues, hasta este momento solo sabían que podían comprar artículos y revenderlos o modificarlos, ponerles un toque, no sé, los artesanos, por ejemplo, y venderlos, darles un valor agregado y venderlos. Pero nunca se habían topado con esta situación en donde, pues, te daban un papel, no tenía ese producto, y tú ese mismo papel lo podías vender a un precio mayor. Entonces, pues, como quiera, como que facilita un poquito ese negocio, porque si tú piensas, bueno, puedo comprar 10,000 bulbos de tulipán, pero tengo que ir por ellos, tengo que cargarlos, tengo que contratar transporte, tengo que contratar una bodega, tengo que poner una tienda, tengo que poner letreros. Sí, pues eran como revendedores de boletos. Algo así. Con menos ilegalidades, pero sí. Ajá. Bueno, entonces tomaron ventaja de estos contratos de futuro. Y como comenté, era la primera vez que podían vender un producto que no se tenía, ni se manejaba, ni se transportaba, ni se almacenaba. Pero ¿qué costo tendría en el futuro? Esa era la pregunta, porque yo digo, ahorita están, digamos, en 100 pesos los bulbos, ¿no? Pero como están elevándose por la popularidad que están tomando, podría calcular yo que pues en un mes van a tener un costo de 200 o de 300. Entonces ahí empieza la especulación, ¿sí? Esta duda era algo difícil de saber a ciencia cierta, pero no era imposible de responder, o no fue imposible para estas personas de responder. Ellos mismos empezaron a especular con el costo. Y bueno, por eso se empezó a especular con el costo de los tulipanes. Así los contratos se vendían y revendían según la estimación del valor que creían que iban a tener las flores cuando por fin estuvieran listas. Con la especulación, incluso la gente común vio una forma fácil de hacer dinero. Solo necesitaban tomar todos sus ahorros, comprar los contratos y revenderlos por el doble o triple de lo que habían invertido. Otros que se beneficiaron fueron los transportistas que embarcaban y exportaban los productos. Literalmente, el florecimiento de los tulipanes trajo bonanza por algunos años. Muchas personas se hacían ricas de la noche a la mañana, y es que el costo de un solo bulbo llegaría a valer lo suficiente como para mantener familias por muchos años. Se dice que el récord de lo que un tulipán llegó a costar fue de 6,000 florines, de aquella época. Aunque el historiador Mike Dash, que es un historiador que pues, se dedicó a la investigación de esta fiebre, comenta que hubo una variedad que se llamó Semper August, y que incluso llegó a costar hasta 10,000 florines. Y eso... Sí, para darnos una idea de valor. ¿No lo tiene? Sí, bueno, lo intenté calcular, pero como comenté, pues no hay mucha documentación al respecto. Así que, pues traté de buscar un poquito dentro de la literatura y, bueno, hice este experimento, que es para darnos una idea del valor que tuvieron los tulipanes. Haciendo un ejercicio del primer dato de 6,000 florines, bueno, me puse a investigar y pues no había una tabla de conversión directa para saber cuánto es considerando la inflación y todo eso, ¿no? Entonces encontré que en la época se usaban florines de plata. Estos florines de plata pesaban 10.61 gramos, ¿sí? El peso de la plata en mayo del 2023, cuando fue que empecé a escribir este guión, costaba 7.42 euros.
O sea, 10.61 gramos costaban 7.42 euros, lo que equivale a 153 pesos mexicanos o a 8.3 dólares estadounidenses. Si tomamos en consideración solo esta información, el costo de un bulbo de tulipán costaría hoy unos 918,000 pesos o unos 50,400 dólares. Es una cosita de... Sí, algo barato, ¿no? Yo creo que podría renunciar a mi Ferrari por comprarme un tulipán. Aunque la cantidad suena muy grande por el bulbo de una flor, la realidad es que no nos alcanzaría ni para un departamento en una zona no tan mal acomodada, unos 40 minutos del centro histórico de la Ciudad de México, y mucho menos como para comprar una casa tan exclusiva como la que se narra en algunas historias, que de los canales de Ámsterdam habían casas, obviamente, que se llegaron a intercambiar por bulbos de tulipán. Entonces me di a la tarea de meterme a páginas inmobiliarias buscando casas en esos canales tan famosos de Ámsterdam para ver cuánto costaba. Así que, bueno, también no hay un valor de inflación, porque, bueno, eso es lo que en plata vale un florín, pero pues, como sabemos, la inflación hace que lo que comprábamos hace 400 años con 1 gramo de plata, no lo compramos hoy con 1 gramo de plata. Bueno, entonces encontré que el valor adquisitivo del dinero era mucho mayor en aquel entonces y por eso este dato es muy incierto debido a la falta de registros, así que para tener la idea más clara, como te dije, busqué estas propiedades en Ámsterdam y se dice que se intercambiaban por los bulbos, ¿no? Entonces las casas que se venden en estas zonas llegan de los 100 a los 200 millones de pesos mexicanos, lo que equivaldría entre 5 y 10 millones de dólares. Por lo que de hecho podríamos comprar varias casas blancas, como las de aquel presidente, o un edificio en el centro histórico, mero en el centro, y seguramente nos quedaría un cambio para vivir cómodamente durante todo el resto de nuestras vidas, ¿no? Es más o menos, te digo, según las narraciones, cuentan que pues, así se daba el bulbo y se intercambiaban por las escrituras de las casas en esos canales. Okay. Pero, bueno, un poquito más a continuación te voy a contar que, pues no, estas historias están como falseadas, no están verificadas, entonces quién sabe si realmente ocurrió, pero de haber ocurrido, eso es más o menos el valor que iba a tener un bulbo de tulipán. O sea, ¿no está documentado? No, pues es que ocurrió hace 400 años, en 1600. Sí, pero a lo mejor era como clandestino el asunto. ¿Cómo clandestino? Sí, o sea, si no está documentado, puede que sí lo hicieran, pero como era, digamos, no legal el asunto, por algo no está documentado. Es que no fue ilegal. No fue ilegal todo esto. Los contratos a futuros, de hecho, fueron avalados por el gobierno. No, o sea, pero me refiero entonces, era legal intercambiar de los tulipanes por... Sí, cuando hacían un intercambio por un bien o por dinero, lo que hacían, porque se especulaba, no agarraban el bulbo literal y se lo daban y ya, dame las llaves de la casa, sino que hacían firmar el contrato a futuro. Pero los contratos a futuros no eran nada más papelitos que decían, voy a tener un bulbo y ya, en un año y ya lo vas a poder vender por la cantidad que tú crees que vale, sino que iban ante un notario. Okay. Se hacía la redacción del contrato, donde las dos partes quedaban de acuerdo y se esclarecía la forma de pago y se vendía el contrato. Okay. Bueno, uno pensaría, ¿cómo es posible que un bien tan simple lograra tener un valor tan alto? Bueno, ¿cuántas historias hemos escuchado de multimillonarios que un día despertaron así, en la actualidad? Gracias a que en el pasado aceptaron alguna transacción en bitcoins por una pizza, un servicio o simplemente compraron directamente estas divisas porque les pareció interesante el proyecto, sin imaginarse que después no tendrían que trabajar el resto de sus vidas. Pues esta es la magia de la especulación. Lo estamos viviendo actualmente con los bitcoins y de hecho la crisis que se está manifestando ahorita de nuevo por estas entidades inmobiliarias viene de la especulación. Okay. Sí.
Y bueno, a propósito de la especulación, algunos investigadores e historiadores mencionan que no fue lo que te comentaba hace rato, exactamente que los comerciantes especularan con el valor de los tulipanes, sino que fueron más bien factores culturales los que hicieron que la gente valorara estas flores. Es decir, en palabras de la historiadora Annie Goldgar del King's College de Londres, y cito: después de cultivar un tulipán blanco durante 9 años más o menos, de repente se verá rayado o moteado. Realmente no sabías lo que iba a pasar con los tulipanes, y la gente amaba el hecho de que constantemente cambiaban. Estos cambios se debían a una enfermedad, pero la gente no lo sabía. Eso, bueno, no sabía eso en ese momento. Ujú. O sea que en otras palabras, ellos que amaban lo estético y la moda asignaron valores por lo hermosas que eran las flores. Ujú. Además, que tener en cuenta que la época de oro no solo fue gracias al crecimiento del mercado de tulipanes. Otros factores aumentaron el comercio y las finanzas en general, aumentando la calidad de vida y las riquezas de quienes vivían en Países Bajos. Incluso se convirtió en el país más rico de Europa, lo que permitió a la gente de la época pagarse esos lujitos. Eso fue lo que realmente pasó. Y es que, bueno, recordando, se abrió la nueva ruta de comercio y empezaron muchos comerciantes a importar y exportar a otros lados, como América, especias y productos de Asia. Ok. Así que, bueno, para que se entienda mejor, y me van a odiar los seguidores de la marca de la manzanita, el comprar un bulbo de tulipán daba prestigio, estatus y una posición social, como ocurre con el iPhone, por ejemplo, que podrían tener mejores prestaciones con otros equipos por el mismo o menor costo, pero es el valor social el que buscan, y también lo que permite a la marca seguir comercializando equipos con mínimas mejoras en cada generación a precios cada vez más descabellados. ¿Sí? O sea, la gente no busca que su celular tenga mejor cámara o que tenga... Se emocionan. Era nada, bueno, es en sí la marca. ¿A Sí, eso te refieres? sí, muchos, de hecho, voltean a ver cuando traes el iPhone, me he dado cuenta entre la gente de mis amigos o conocidos que tengo que traen iPhone, y lo ponen sobre la mesa y el otro que trae el iPhone se voltea a ver en qué posición están las cámaras, para ver si es el 14 o si es el 15. Ay, por Dios, eso yo ni sabría. Pues yo tampoco, yo no uso Apple, pero pues hay quien sí dice, y a veces te dicen, mira, es la versión pasada. O sea, como que pierdes prestigio. Es como si en la época de los tulipanes dijeras, no tiene motas, es un color Sí, sólido, sí. es más barato ese tulipán. Pero bueno, regresando a la historia, y como ya te imaginas, el valor de las flores era demasiado alto y las personas se dieron cuenta de esto, que esto era ridículo. Además, corría el riesgo de perder mucho dinero. Así que los que tenían contratos de futuros o bulbos de tulipán comenzaron a vender a prisa para recuperar su inversión. En poco tiempo la gente empezó a vender cada vez más baratos estos artículos, como si pensaran de lo perdido lo encontrado. Y finalmente los tulipanes, en un abrir y cerrar de ojos, ya no valían prácticamente nada. De ojo. De ojos, sí, no, sí. Y dijeron, ¿qué pasó aquí? No manches. Bueno, ¿y ya? Pues no, pues ya perdieron su valor. Pasaron de valer millones, 200 millones de pesos, a valer... Bueno, yo creo que la maceta en la que lo ponían valía más que el propio tulipán. Se dice que hubo personas que se tiraron a los canales por la desesperación de perderlo todo. Se hablaba de personas que quedaron en la bancarrota y tuvieron que vender sus propiedades para pagar sus compromisos y deudas. Okay. Bueno, sin embargo, todo esto no hay registros tampoco. Entonces, ¿cómo es que hay averiguación? Son historias populares. Es como, por ejemplo, lo que se comenta de Francisco Villa aquí en México, ¿no? O sea, sería entonces más como leyenda. Exactamente, Okay. leyendas. Que escondían a la abuelita porque se la iba a llevar Pancho Villa. Así lo mismo, pues son historias que pasaron de voz en voz a través de los años y son historias populares. Sí, es que, no sé, me imagino cuando dices que no hay registro, de que entonces viajaste en el tiempo, o cómo es que se encuentra esa información, ¿no? Porque el boom de los tulipanes sí ocurrió y sí hubo una crisis financiera por este hecho, pero
Es que me dio risa que tirara mi micrófono, perdón. Lo voy a Yo tener que estoy tratando de atornillar. ponerme seria y tú no puedes. Pero ¿por qué seria? No es para ponernos serios, es para interesarnos. No, ya lo sé. Bueno, voy a continuar. Bueno, se dice que no hay registros tampoco. Hasta el día de hoy no existe ningún caso documentado de alguien que realmente quedara en bancarrota, y todo esto solo se remite a historias anecdóticas populares, que era lo que preguntabas, que han sobrevivido hasta nuestros tiempos. El gran desplome de los precios de tulipán ocurrió en febrero de 1637. Si bien fue un duro golpe a la economía de Países Bajos, no existe evidencia de que eso hubiera terminado con su época de oro. Entonces, ¿por qué se le conoce como una de las burbujas especulativas más terribles de la historia? Eso se debe a que el historiador del siglo XIX, o sea, 1800, llamado Charles Mackay, o Mackay, se le ocurrió narrar esta historia como de una forma muy exagerada, con toques sensacionalistas, y lo irónico es que este mismo historiador estaría envuelto en una verdadera manía especulativa, que tal vez toquemos después, que se llamó la burbuja ferroviaria británica, en la década de 1840. Bueno, existen anécdotas, leyendas y creencias respecto de personajes que ganaron fortunas y que perdieron todo durante la tulipomanía. Entre los relatos de comerciantes agricultores, entre estos relatos hay comerciantes, agricultores, inversionistas especuladores, trabajadores de la industria tulipanera, cuyas historias se cree que nunca pasaron. Algunos ejemplos de estas historias, por ejemplo, se dice que Admirael y Van Hoek fueron dos comerciantes que compraron bulbos de tulipán a precios bajos y los vendieron cuando aumentaron su precio. Isaac Berber fue otro afortunado que compró un bulbo de tulipán de la variedad Samper Augustus, que es la que llegó a costar hasta 10,000 florines, y luego lo vendió antes de que se desplomaran los precios. Jan van der Broek fue un comerciante de Delft que compró también algunos bulbos cuando los precios eran bajos y los vendió cuando vio que los precios habían aumentado. Estas historias mencionan también a un fabricante de ataúdes que igual compró y vendió en el momento más adecuado. De los casos más documentados se encuentra el de Cornelius Jason de Hoffman, pero él no comerció realmente con los bulbos de tulipán, sino más bien se dedicó a la exploración de las nuevas rutas de comercio. Él fue de los pioneros de la BOC. Para conectar Países Bajos con Asia Oriental, con la ayuda de 4 navíos que logró establecer una ruta que llegaba a la región de Baten en Java, un territorio muy conocido, donde de hecho está el volcán Krakatoa, que ya hizo explosión 2 veces. Hay 2 registros históricos de este volcán, por eso es conocido. Posteriormente instauró la compañía BOC y fue gracias al creciente mercado de tulipanes que logró beneficiarse indirectamente de estos, porque hacía transportes. Sin embargo, su mayor negocio se centró en la monopolización del transporte de especias. Isaac Le Maire, que fue otro explorador, intentó circunnavegar el Cabo de Hornos como una alternativa hacia el norte de esta ruta comercial POP, tratando de romper con el monopolio de las especias, pero no tuvo éxito debido a varias restricciones que impuso la POC, porque estaba muy metido en el gobierno, que en este tiempo era muy poderoso. Se dice que Isaac vendió sus navíos a no poderle ganar a este señor Cornelius. De hecho, se los vendió a él, y con el dinero que obtuvo lo invirtió en bulbos de tulipán, obteniendo algunas ganancias. No. Pues no, pero por lo menos tuvo ganancias, o al menos es lo que popularmente se sabe. Hay también personas que sufrieron el desplome de los precios de tulipán, que pertenecían a la clase media de la región. O sea, fueron como los más afectados, los de la clase media, también inversionistas extranjeros que empezaron a ver cómo muchos se hacían ricos en la región. Estas personas más bien empezaron a observar todo lo que estaba pasando porque tenían que ir al mercado de Ámsterdam, porque
para hacer inversiones, comprar Ujú. acciones, vender, etcétera. Y empezaron a ver toda la fiebre de la tulipomanía y invirtieron una lanita y Y pues pues ya. perdieron. Y como no estaban viviendo ahí, no gozaban de las bonanzas que tenía la región, con los empleos, los trabajos y todo el mundo que estaba entrando a los ciudadanos, pues ellos no pudieron recuperarse. Finalmente los agricultores y trabajadores que un día tuvieron campos llenos de prosperidad y al otro costaba más el fertilizante para cultivar estos tulipanes, también se vieron muy afectados. Ujú. Bueno, el valor de los tulipanes pues, ya se dieron cuenta que ya no era tal, ¿no? También muchos pequeños comerciantes y prestamistas que se vieron afectados en el momento en que el gobierno invalidó muchos de estos contratos a futuros. Sí, el gobierno al principio pues apoyó mucho la iniciativa porque se dio cuenta que era una forma de fabricar dinero, lo que hacen actualmente muchas empresas, ¿no? Es decir, mira, pues todavía no tengo este bien, pero cuando lo tenga va a valer tanto. Ujú. Y Sí. entonces los bancos hacen préstamos y empiezan a aumentar el valor de la empresa y los gobiernos pues no están en desacuerdo con eso. Incluso las instituciones financieras como el SAT, el fisco de Ujú. diferentes países están de acuerdo y hacen válido un dinero que dicen que va a valer, pero que todavía no vale. Sí. Y al final, cuando la especulación llega a límites insostenibles, pues se van a la quiebra y se llevan entre los pies a todos los que invirtieron, como en la crisis del 2008, que en Estados Unidos hubo una gran recesión por este tema inmobiliario. Fue exactamente lo que les pasó. Perdón, es que ¿Qué? con lo de la crisis lo único que se me viene a la mente, tú dándome así referencias históricas y yo pensando en el capítulo de Betty la Fea. Pues sí, cuando ya la empresa de don Fernando ya va y hace la otra. Pues sí, Bueno, de ya. hecho, dentro del teje y maneje que hacen las empresas, justo hacen eso, crear empresas fantasma Ajá. para meter ahí algunos bienes y que en el caso de que haya bancarrota, pues Perdón. no lo pierdan tanto, pero sí, de hecho, pues ahí se inspiró Betty la Fea. Saludos, Betty. En fin. Bueno, ahora voy a proceder ya comenté de algunos casos que ganaron dinero, Ajá. de algunas historias populares, ¿no? Y ahora voy a contar algunas de las que perdieron dinero, como Nicolas Tull, que presuntamente compró un bulbo de tulipán por 3,000 florines, o sea, como la mitad de lo que habíamos dicho, digamos 100 millones de pesos, Ujú. y poco antes de que colapsaran los precios, pues obviamente perdió todo ese dinero. También Peter van der Leyen se dedicaba a la compra-venta de tulipanes y se vio obligado a vender sus propiedades y bienes para pagar las deudas que le generó el desplome de los precios. Y hay una historia popular sobre un francés llamado Constantin de Reneville, quien escribió una carta en la que contaba cómo un amigo suyo, o sea, el primo de un amigo, Ujú. perdió una gran fortuna por especular con los tulipanes. Sí, no se quiso ver menso. Sí, Obvio. ay, ¿qué creen? Estimado lector, Señor X. lector, fíjese que hubo un tonto que invirtió en tulipanes y perdió todo su dinero. No Alguien fui yo, cercano a mí. no fui yo. Y también el primo de un amigo tiene hemorroides. ¿Qué podemos Ok. hacer con esas dos cosas? Pero bueno. Existe también una leyenda que narra que se tuvo que vender la iglesia de Saint Bravo en Harlem por un lote de tulipanes. O más bien que la vendieron para comprar esos tulipanes y al caer los precios pues tuvieron que declararse en bancarrota y regresar los tulipanes. O sea que por ahí popularmente también estuvo el clero haciendo dinero con los bienes de Dios. Tenías que sacar algo de la iglesia. Bueno. Y así se pueden encontrar muchas historias, leyendas, supuestas personas que vendieron en el momento más oportuno o que compraron en el peor momento. Sin embargo, como ya se mencionó, aunque se sufrió financieramente mucho debido a todo esto, el país contaba con otros negocios importantes como en todo el mundo. Y esto evitó que los ciudadanos sufrieran por mucho tiempo.
Y aunque los tulipanes en la actualidad tienen un valor mucho menor que en el que tenían en aquel entonces, sigue siendo un negocio importante para Países Bajos y rentable. Existen campos enteros sembrados de estas flores en provincias como Holanda, como los famosos campos de Keukenhof, Keukenhof, perdón, enteros sembrados con estas flores de provincias como Holanda, ay, eso ya lo repetí, perdón. Bueno, los campos de Keukenhof, y también hay campos muy cerca de Ámsterdam, que además atraen mucho al turismo cada primavera porque florecen y se ven los campos así llenos de flores, y además porque hacen ferias y festivales de flor. Entonces, digamos que en primavera me enflorece Holanda, Países Bajos. Bueno, después de haber escuchado todo esto que desencadenó todo esto que desencadenó estas pobres florecillas, se pensaría que son como, digamos, hierbas malas. Pero ni tan pobres, estaban demasiado. Bueno, pero en la actualidad ya no, y pues planta que no vale, porque no te aporta nada, es una hierba mala. Uy, pero eso no me hace pensar en el cilantro o en el pasote o algo no, pero así. eso sí te alimentan. No, sí, pero no están tan caras. Pues Es no, a lo que voy. un peso sí es un manojo así, más o menos. Bueno, en el 2023, porque para cuando lo escuchen nuestros hijos, quién sabe si con un peso puedan comprar un manojo así de. Bueno, ya ni te venden un peso. Siempre te dicen de 2 por arriba. ¿Sí? Ajá. Ya sé. Sobrevaloró el 100% del yo pensé valor. que ibas a decir hace mucho que no hago el súper. Uy. Bueno, reclamos después. No, pues reclamo. Bueno, pero no son del todo hierbas malas. Uh-huh. Sí. Los tulipanes han tenido varias participaciones en la historia, y de hecho la flor es considerada un símbolo nacional, el cual ha influido en la inspiración de los artistas como Rembrandt y Vermeer, como ya se había comentado, que reafirmaron la importancia cultural de la flor desde aquella época. Estos personajes pues retrataban las flores en algunos de sus cuadros más importantes. También hay historias respecto a los tulipanes de Países Bajos, pero seleccioné solo una en la que su sola existencia salvó la vida de muchas personas. Y bueno, esto ocurrió aproximadamente 300 años después de la tulipomanía. Okay. O sea, nos trasladamos del 1600 al 1930-40, ubicándonos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, concretamente en el invierno de 1944. Okay. Donde debido a la ocupación nazi de Países Bajos, se mantendría un bloqueo ferroviario y no habría tampoco transporte fluvial, ¿sí? Por medio de los ríos, porque estos ríos estarían congelados. Todo esto dio a pie a una gran hambruna donde se estimó que para mayo de 1944, más bien de mayo de 1944 a febrero de 1945, que fue más o menos lo que duró el invierno, más de 20,000 personas fallecieron por desnutrición, además de afectar el desarrollo de mujeres embarazadas, de sus bebés, y en niños de corta edad que pues, a largo plazo tendrían muchas secuelas. Debido a todo esto, el gobierno buscó alguna alternativa alimentaria rica en energía y nutrientes de fácil acceso. Y si ya que los vio todos cuchos, ¿qué le quedaba? Pues sí, alimentarlos, con lo que hubiera literalmente. Y los iba a dejar más cuchos, tal vez. Parte hay de eso, pero digamos que lograron salvarse, por lo menos. Todos amputados o medio viscos. ¿Pero por qué enojados? No. ¿O qué dijiste? Amputados. Me hiciste dudar por un momento. Yo no dije eso. No, pero bueno. Es que, los nazis ocuparon Países Bajos, pero durante la ocupación hubo violencia, hubo guerra. Y durante la recuperación de Países Bajos también hubo batallas, pero en el Inter, pues, estuvieron continuando con su vida. Solamente les quitaban el alimento porque los alimentos eran para el ejército nazi. Y pues más o menos por ese invierno fue que perdieron mucha fuerza los nazis, precisamente por la pérdida de alimentos, la congelación de las verduras y la muerte
o escasez de los ganados. Pero bueno, entonces el gobierno se dio cuenta que de hecho durante la guerra pues no se cultivó flor, se dedicaban a cultivar alimentos para la población y para los ejércitos. Entonces se había detenido este cultivo de flor y se quedó mucho en una reserva en gran cantidad, así en bodegas, esperando que fueran plantadas. Así que decidieron aprovecharlos y comenzaron a venderse esos bulbos en las tiendas. Se publicaron revistas locales con recetas para ayudar a la población. En ese entonces, bueno, los energéticos también eran restringidos, así que solo se abastecía de gas, que era gas natural, a las ciudades 1 hora al día, en la que se aprovechaba para preparar la sopa de bulbos de tulipán. Okay. Y bueno, a continuación cito una de esas recetas de la época, que dice: añadir agua a la olla, cortar los bulbos por la mitad y retirar el germen. Después de eso se rayan los bulbos en un rallador fino y preferiblemente en la olla, puesto que la pulpa se decolora rápidamente. Aunque los bulbos de tulipán son ricos en almidón, no se espesará la sopa, como lo hace la harina. Su pulpa flota en la sopa formando copos. Si todavía tiene curry en polvo en casa, agregue una pizca. Luego añada un poco de aceite y una pequeña cantidad de grasa. Y no se olvide de la sal. ¿Grasa ya tiene el aceite? No, pues es grasa, o sea, es aceite o pequeñas cantidades de grasa. O sea, había familias que tenían aceite, había familias que tenían grasa. Mantequita. Perdón, ya me estaba poniendo loco. Sí, ya. ¿Cómo? ¿Aceite y grasa? Van a engordar. Exacto. Pero era lo que querían. Ay, bueno. Bueno, sin embargo, no todo fue miel sobre tulipanes. Resulta que los tulipanes poseen un alérgeno llamado tulipanina A, que se encuentra en la capa exterior del bulbo, el tallo, hojas y pétalos. Se ha reportado intoxicaciones de vacas que ingirieron tulipanes por accidente y los relacionan con los llamados dedos de tulipán, que es una dermatitis que le da a los que trabajan en la siembra y cosecha de estas flores. Además, resulta que no todos los tulipanes se pueden cocinar de la misma manera y algunos otros no son comestibles. De hecho, el sabor de los que son comestibles puede ser amargo. ¿Y por qué digo que no todo es miel sobre tulipanes? Suena una broma simple, muy simple, no te reíste. Pero en realidad, en la cocina actual puede pulverizarse y se agrega a cereales o se hace harina para hornear pan con los tulipanes. Las flores también se usan para decorar platos, algunas variedades se pueden comer y de hecho puede prepararse ensaladas con ellos, aunque no tienen mucho sabor. Se usa también de forma cristalizados para adornar pasteles o se preparan en almíbar como conservas. Existen jarabes de tulipán, tulipanes rellenos con mayonesa y pollo, tulipanes fritos, tulipanes... Sí. Estaba haciendo una referencia a Forrest Gump. Eso sí. Yo nada más estaba pensando de tanto que costaban los tulipanes, ahora están hasta en el papel del baño casi. Pues sí, tan corrientes se volvieron ya. Pues no. No, porque de hecho en Holanda, en Países Bajos, puedes tú todavía pedir o más bien es como acá el huitlacoche. Puedes ir allá y pedir un platillo, y son platillos gourmet, no son platillos. Bueno. No sé si sepas, por ejemplo, en el huitlacoche en Europa se considera también un platillo gourmet. No todos saben que se puede comer, pero en ciudades como en París se venden sopas de huitlacoche que son carísimas, con queso de blue cheese o así. Sí, pero comparándolo con lo de los tulipanes, no están como tal en muchas cosas en las que mencionabas ahorita. O sea, como en cereal y cosas así. ¿Dónde te vas a encontrar el huitlacoche en no sé, en harina de hot cake? No sé, habría que intentarlo. Bueno, para terminar y como buenos científicos que somos, mencionaré por encimita la relevancia de estas flores en el campo. Los tulipanes se han utilizado para realizar estudios genéticos y en biología molecular. Se ha ido entendiendo poco a poco que los tulipanes cambian de color como respuesta a factores ambientales, como el calor y el frío,
y también a factores biológicos como es el caso de los virus. De hecho, existen varias plantas que pueden alterar su aspecto por infección de virus que modifican su código genético o la forma en que lo expresan y cambiar de color, se rayan o les aparecen motas. Está como el famoso virus del mosaico del tabaco que puede generar ese efecto de mosaico en las hojas. Okay. También se han realizado estudios de su fotoperiodismo, logrando comprender cómo los tulipanes y otras plantas regulan su crecimiento y su floración a través del paso de las estaciones. En farmacología y medicina han participado activamente, pues se han encontrado en ciertas especies contienen compuestos bioactivos que pueden tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antitumorales. Por último, los tulipanes se han servido también como marcadores ambientales, pues el cambio climático y la contaminación han afectado su crecimiento y su floración, así como la salud de las flores. Pues es de hecho como pues sí, es un biomarcador, es un indicador de qué tanta contaminación o qué tanto se han modificado las temperaturas año con año. Okay. Así que la próxima vez que les regalen un tulipán, piensen en toda la carga e importancia histórica que estas florecitas han soportado. Y si eres alguien que quiere impresionar a esa personita tan especial para ti, siempre puedes decirle que con este ejemplar pudiste haberle comprado todo un rancho hace algunas vidas pasadas. Y si te rechazan, siempre puedes tener un nuevo bocadillo interesante que probar. Solo recuerda seguir alguna receta para evitar intoxicaciones. Sí. Después ahí la reacción. Todo alérgico, ¿no? Ahí... Todo hinchado más bien. Así pero sí me vas a decir que sí, ¿verdad? Como Hitch. Algo así. Y bueno, pues ¿cómo ves el asunto de los tulipanes? Cómo la especulación financiera te puede llevar a tener todo y al día siguiente tener. Sí, prácticamente era de las flores, entonces más bien súper caras, comparado por ejemplo con las orquídeas, que también son flores muy caras. Sí, bueno, las orquídeas tienen un valor intrínseco y es que de hecho el tulipán empezó a tener más auge porque encontraron que se podía cultivar por el bulbo, no nada más por semilla, que el bulbo podía mantenerse hasta la siguiente época de calor y podían generar muchos tulipanes para la siguiente a partir de la sola. En el caso de las orquídeas tienen su valor intrínseco porque es muy muy difícil mantenerlas. Sí, ahí es más de cuidado. Y hay orquídeas que llegan a valer $1 millón. Por ahí me acuerdo de una orquídea que es de la India. En México creo que nada más una florería muy importante, no me acuerdo cuál, la vende y cuesta eso. ¿Sí? Y cuando te das cuenta de todo el cuidado que le tienes que tener a la flor, dices, bueno, pues sí se lo tengo primero porque me costó mucho y se justifica el costo por traerlas desde la India, porque esas flores no se pueden cultivar en México. No, pero aún así también es muy caro. Bueno, simplemente regalar flores es caro, pero hay de flores a flores también. Sí, por una orquídea de ese tipo, pues sí pagaré $1 millón. O yo prefiero que mejor con esa cantidad mejor me lleven un buen de arreglos florales de todos los tipos de rosas, de todos los tipos de colores, o de gerberas y no sé. Yo preferiría eso que solamente una flor. Entonces... Yo. No la había visto. Entonces, ¿qué, mi amor? Mi reino por ti. Pero esa no es natural. Pero se parece. Está bien. Y bueno, pues ya para despedirnos, si has llegado a este punto, queremos agradecerte y queremos recordarles que este podcast tiene la intención de despertar tu interés, distraerlos, mantenerlos curiosos. Por eso es que les pedimos que nos manden su feedback, su retroalimentación. Déjenos sus comentarios de qué les ha parecido este episodio o si tienes un tema favorito interesante, también puedes sugerirnoslo. ¿Por qué escogí esa palabra? No sé. Y bueno, pueden seguirnos en redes sociales, como en Facebook como Interesarte y Chelita.
Yo soy Eduardo, ella es Paola. Hola. Bueno, adiós. Y es que todavía no tenemos redes sociales, pero yo creo que las estaremos publicando en los próximos episodios. Sí, pero recuerden que sí están las redes sociales de Moléculas Ocelo y del Rincón Científico de Chanchito Galáctico, para que se den una vuelta, chequen los artículos que estamos promocionando, pues ya. Y bueno, si quieres enterarte de las novedades del podcast o compartir algún meme, mandar saludos, pueden seguirnos como Interesarte Chelita en YouTube y Facebook también. Y recuerda, Interesarte Chelita no se crea ni se destruye, solo se comparte para llegar a más oídos. Ayúdanos si puedes con 5 estrellitas si te ha gustado y hasta la próxima semana. Adiós.